nuestro perfil de hoy nos va a teletransportar al cine San Mateo y también a lo que fue la cinediscoteca Marajoca, muy conocida en Alcalá de Guadaira. También nos teletransportará a lo que era el cine antiguamente, sobre el celuloide, cómo se proyectaban las películas, de la mano de este cinematógrafo Rafael García. Rafael, muy bueno. Bienvenido a este programa Perfiles. Vamos a conocer un poquito, ¿no? Un poquito más de ti, este cinematógrafo tan conocido en Alcalá de Guadaira, bueno, y en muchísimos sitios también de la comarca. Toma asiento, por favor. A disposición de ustedes. Rafael, para empezar, ¿no? Vamos a conocerte un poco más, ¿no? Cuéntame dónde usted nació y cómo fue su vida. No me llames de usted, llámame de tú. Perfecto. Nací en el corazón de Alcalá, nací en La Cañada, o en La Cañada, o en Alcalá y Ortiz, como quieras llamarla. Ahí nací, en el número 52. Bueno, y bueno, si no es una pregunta indiscreta, ¿qué edad tiene usted actualmente? Me faltan 2 para los 80. Yo nací en el 43 y mi padre empezó en el cine en el 41. Así que te puedo decir que nací ya con el veneno del cine en el cuerpo, porque mi padre lo tenía. Así es lo que te puedo decir. O sea, usted de pequeño ya con su padre con la profesión de cinematógrafo. Sí, siempre estuve junto a mi padre, la verdad. Una vez terminado de la escuela, pues pasé al lado de mi padre y la verdad pues me formé en el cine. ¿Y qué recuerdos, no, le trae aquella época, ¿no? Junto a su padre en el cine, porque claro, han sido cines tanto de verano como de invierno, donde usted ha estado. Sí, tanto de verano como de invierno. Mira, te puedo decir que los alcalareños, en aquellas décadas, tanto de los 40 como de los 50, si querían divertirse, tenían que pasar por el cine. Era lo que había, no había otra cosa. Aparte de las ferias, que llegaban las ferias, sí existían los bailes, existían los coches locos y existían más cosas que sí te divertías también, pero generalmente en el cine. Y entonces pues el cine era la vida de muchos alcalareños. Muchos alcalareños se vivieron y nos criamos pues viendo a Lola Flores cantar en sus películas, y bueno, y así fue la juventud de nosotros. Y los vaqueros del oeste del cine norteamericano, pues con sus pistolas, así fue. Vamos, que podemos decir que tu vida básicamente se basa en un celuloide, ¿no? Pues en el cine. Pues sí, se puede decir así. Bueno, a ver, ¿cuánto costaba antiguamente el cine, Rafael? Pues mira, Daniel, yo te puedo decir que yo he conocido el cine desde una peseta hasta 300. ¿Una peseta? En los años 50, el cine, bueno, los años 50 y los años 40, el cine era la general una peseta y la preferencia 2. Después he conocido el cine a 1,50 y a 2,50. Y después a 2 y a 3. He conocido muchos precios en el cine. Y ya por último, bueno, después pues a 20 pesetas la general y a 35 la preferencia, y la más cara, que ya te digo, a 300 pesetas, que eso fue una época ya en el año, a partir del 75. Bueno, fue otra década. Pero vamos, te voy a decir, te voy a adelantar una cosa. ¿Sí? 300 pesetas valía el cine porque fue en una época que tuvimos cine y discoteca juntos, y entonces la misma localidad servía para entrar en los dos sitios. Y además tenía la consumición de la discoteca. Y por eso los festivos valía 300 pesetas. Ah, bueno, se incrementaba un poquito más el precio. Sí, claro, pero que se daban 2 espectáculos, se puede decir. Sí, yo te iba a preguntar también por eso, ¿no? Porque claro, fue el cine San Mateo, ¿no? Fuiste la primera cine discoteca, ¿no? Por decirlo así, de Andalucía. Así fue. Así fue. Y bueno, esa idea, ¿cómo vino? O sea, ¿cómo pudisteis fusionar lo que es una discoteca con un cine? Pues mira, te lo voy a decir. En Alcalá no existían nada más que 2 cines de invierno. Estaba Gutiérrez de Alba y estábamos nosotros, Cine San Mateo. Nos llevamos muchos años, pero en el año 70 empezó un señor a hacer una competencia nueva, un cine nuevo que después se llamó el Cine Cervantes.
Entonces ya había fallecido mi padre, pero mi hermano José Luis estaba conmigo en el cine. Se vino al cine mi padre, conmigo después de fallecer mi padre. Mi hermano José Luis también, desgraciadamente, también ha fallecido ya. Y cuando nos enteramos que iba a haber un tercer cine, que iba a ser una competencia fuerte, pues entonces lo que pensamos es que nosotros echamos el cerebro a funcionar a ver qué podíamos poner. Y entonces pensamos en poner la discoteca. Nosotros en el cine teníamos muchos sitios. La sala de cine que teníamos tenía 800 metros, pero teníamos allí hasta 2000 metros de terreno en el cine. El cine era propiedad nuestro. Y entonces lo que hicimos es que rodeamos lo que es la sala de cine, la rodeamos de discotecas. Pusimos la sala de rápido dentro, por el mismo vestíbulo del cine, se entraba al cine, se entraba a la discoteca. Aislamos las paredes del cine con vitrofil, con un aislante para que la música de la discoteca no molestara en el cine y viceversa. Y así fue, y pusimos la pista de rápido en la parte de dentro, y la de lento fuera, se pusieron 2 pistas de baile. Y funcionó muy bien aquello. Entonces, como el público podía entrar, con la taquilla era la misma taquilla, el mismo vestíbulo, los mismos urinarios, los mismos servicios. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues que el público entraba y llegaban a lo mejor a las 5 de la tarde y se metían en el cine, veían la película y luego se metían en la discoteca. Vamos, la verdad que la diversión estaba asegurada, ojalá hubiera eso ahora, ¿eh? Sí, pues se llevó unos pocos de años, se llevó funcionando así, pues empezó en el hasta 15 años se llevó. ¿Cuál era el nombre de la discoteca? Marajoca. Marajoca, muy conocido en Alcalá, ¿eh? Sí. Aquello tenía las primeras letras de los nombres de nosotros, de los hermanos varones que éramos. De ahí viene el nombre de Marajoca. Sí. Ma de Manolo, Ra de Rafael, Jo de José Luis y K de Carlos. Sí. O sea, bueno, pues vamos, vuestras iniciales se han escuchado durante muchísimos años en Alcalá. Sí, ya lo sé. Madre mía. Bueno, continuamos, ¿no, Rafael? En este caso, no, claro, porque al ser cinematógrafo, yo creo que la curiosidad te habrá llevado también a algunas grabaciones de películas aquí en Alcalá, o te habías enterado bueno. De algo y has asistido. Yo he visto muchas de estas películas rodadas aquí en Alcalá y he asistido a sus rodajes. Cuéntame alguna María de la O, El Caballero Andaluz, otra que se rodó en el cerro que es donde está el colegio Pedro Gutiérrez, allí junto, había una plaza de toros, la plaza de toros de Franklin, de un americano que vino aquí a la época de que vinieron los americanos aquí a España, y ahí pues se rodó una que se llamaba, allí cuando estaban rodando, le llamaban Casta Brava, en los carteles que ponían rodaje de la película Casta Brava. Luego después, cuando llegó la hora del cine del estreno, le cambiaron el título y se llamó Toro Bravo. Y además que ella tenía que hasta que no llenaran la plaza no se empezaba el rodaje, no quería empezar con plaza vacía. Y estas otras pues se rodaron, las anteriores que te he dicho, Morena Clara y El Caballero Andaluz, estas se rodaron alrededor del Arco de San Miguel, el arquillo de Antigué. ¿En la Cuesta del Águila? No, en la Cuesta del Águila, no, en lo que hoy es calle San Fernando. Ah, vale, sí. Que en aquella época nosotros pues, se llamaba la calle Ancha, así se llamó siempre. Y era, bueno, nosotros, porque no nos dejaban llegar hasta el rodaje, pero cuando salíamos de la escuela, pues nos íbamos al Malecón del Águila. Allí al final de la Cuesta del Águila, allí nos asomábamos a ver los rodajes, se veía perfectamente. Allí pues tenían unos espejos grandísimos, unos espejos pero grandes, muy grandes, unos 4 metros cuadrados, que enfocaban el sol. La luz del sol la enfocaban a la cara de la Lola Flores o de Carmen Sevilla, depende de la película, para que le iluminara la cara, porque el sistema de rodaje que había entonces. Claro. Y que se iba el sol, se dejaba de rodar, y de allí veíamos el rodaje. Pero no yo solo, sino que te digo, salíamos un montón de mi edad, todos allí. Se acababa la escuela al mediodía. Nos íbamos hasta allí hasta la hora de comer, que estábamos hasta las 3. Cuando llegábamos, las madres nos decían, oye, ¿pero dónde debía estar? Ya lo sabían, el día siguiente lo sabían ya dónde estaban. Así fue. Bueno, yo supongo que después de ver esos rodajes, ¿no? A la hora después de reproducir esas películas en el cine, estarías deseando de que llegara esa película al cine para decir, voy a ver las escenas grabadas. Siempre tuvieron mucho éxito las películas que se rodaron en Alcalá comercialmente.
porque claro, no yo solo, sino muchos extras que salían en la película, pues querían verse. Entonces Claro. sí, así fue. Una época muy bonita, pero bueno, háblame también un poquito, ¿no?, del cine San Mateo, Rafael. El cine San Mateo empezó mi padre en el año 1941 con 2 socios más. Mi padre tuvo 2 socios en el año 41 y en el año 42. Era Alberto Benítez, uno de ellos, y otro se llamaba Manuel García, también como mi padre, pero era conocido aquí en Alcalá como el gordo del tabaco, le decía. Y es porque en la calle Benagila, en la esquina con la calle Monroy, en la calle Benagila tenía un puesto de tabaco muy grande. Y ese fue el que metió a mi padre en el cine. Porque, por lo visto, un cuñado de él se enteró que el cine se alquilaba, el cine que era propiedad del ayuntamiento, que ya había servido de cine antes de la guerra, antes del movimiento. Había sido cine también, pero ya después del movimiento se quedó para unos años y entonces se enteró, y entonces un cuñado de este hombre, de Manuel García el Gordo, le dice, oye, ahí hay el local del cine lo alquilan, ¿por qué no lo alquila? Le dijo, y le dijo, pues mira, sí, vamos a alquilarlo, ¿cuánto quiere? Me parece que eran 6.000 pesetas en aquella época. Y le dio el dinero y lo alquiló. Pero claro, le pasó más o menos lo que le había pasado al señor de la caseta, a mi padre. Vino en busca de mi padre. Como mi padre, además de profesión, era electricista, trabajaba en la fábrica de electricidad que había aquí, de la eléctrica del Águila. Y entonces le dijo, Manolito, ¿por qué no te asocias conmigo en esto? Nos metemos. Y mi padre echaba cine. Ya, vamos, podía echar cine porque había reparado en la cantina escolar, había reparado problemas de allí que se habían creado, vamos, tenía incluso en el Gutiérrez de Alba también, tenía experiencia. Y se metió con él en la aventura del cine, con él y con el otro señor, con Alberto Benítez, y así tuvieron los 2 primeros años. Ya después, el tercer año, ya en el año 43, ellos ya decidieron de no meterse y me siguió mi padre solo. Y ya pues hasta que falleció, estuvo mi padre como empresario de cine. Bueno, Rafael, ya vamos a terminar con esto, así un poquito de la tradición tuya del cine, pero ¿alguien de la familia ha seguido esta tradición? No, no, ni mis hermanos lo siguieron, ni mis hijos tampoco. Así que no quisieron seguir. Hoy me alegro porque el cine se ha puesto muy complicado. Hoy es mejor los audiovisuales que el cine. Vamos, con el cine como exhibición. Sí, bueno, el audiovisual lo engloba todo y el cine es algo... Exacto, el cine, es algo muy, la exhibición, muy pues lo que se dice siempre, que el cine más cómodo es el tresillo de casa, esa es la verdad, aunque siempre nunca llegará el tresillo de casa a igualarte con una pantalla de cine, eso sí, por descontado, pero claro, estás más cómodo. Puedes poner los pies en lo alto de la silla, en fin, estás en tu casa. Sí, que si no el acomodador viene claro. en el cine y te llama la claro, atención. Pues claro. ¿Qué te parece, Rafael, si ahora nos vamos a otra zona de Alcalá y recordamos otra época tuya, ¿no?, diferente, como por ejemplo en el Águila? Nos ponemos la chaqueta Bien. y nos vamos al Águila a recordar un Venga, poco más. de acuerdo. ¿Te parece? Me parece. Vamos para el Águila. Vamos. Don't say, darling, 'cause you'll fake it. Don't hide the tears, 'cause I know you're breaking. All this Bueno, Rafael, love and all aquí hemos llegado al Águila, ¿no? Esto yo creo que te tiene que traer muchísimos recuerdos, porque ¿qué es lo que pasaba aquí en el Águila? ¿Qué es lo que se celebraba que a ti Pues, tantos recuerdos te puede traer este lugar? Esto era, a mí no solo, sino a todos los alcalareños de mi época. Aquí se montaba la feria de Alcalá. Se empezó a montar a partir del año de 1947. El alcalde que teníamos en ese momento, que era Francisco Mesa Santos, fue el que hizo la explanada del Águila, porque esto, como anteriormente, pues esta parte era un cementerio, era el cementerio del pueblo, y la otra parte de detrás pues era pues un cerro.
Y el alcalde pues colocó a un montón de alcalareños aquí a trabajar a arreglar esto y hizo la explanada, quedó la explanada pues tal como está. Y decidió de que se montara la feria aquí a partir de cuando terminaron de preparar esto, que fue en 1947. Aquí en la parte aquella de detrás de ese malecón blanco, de todo aquello, se montaban las casetas. Ahí estaban las casetas. Abajo, en la parte de aquella de abajo de la escalera, se montaba la calle del infierno y aquí pues esto era un paseo, toda esta parte era un paseo y unos ambigus que pusieron de bar frente a la ermita, en todo eso, y así estuvo, estaba muy bien. Hubo, no recuerdo ahora mismo el nombre del articulista, pero decía esto, que esto era la feria en el cielo. Y tenía razón, era como subir al cielo. Lo malo que tenía solamente era subir la cuesta andando. Por lo demás no había problema. Y mi padre llegó a tener aquí una caseta de baile, que se llamó Educación y Descanso, en aquella parte. Allí en aquella parte la tuvo. Habían dos casetas grandes, muy grandes, eran las más grandes, que era el Nuevo Casino y Educación y Descanso, que así se llamaba la caseta que llevó mi padre con un socio, con otro socio, y ahí estuvo funcionando. Fue la primera vez que vino Antonio Machín a Alcalá, no había venido antes nunca, y fue la primera vez que vino Antonio Machín a Alcalá, y tanto vino que mi padre llegó a tener una cierta amistad con él, y vino, pues verás, vino el año 47, 48, 49, 50, 51 y 52. Madre mía. Machín, todos esos años, cantaba en Sevilla, actuaba en Sevilla, en el Casino de la Exposición, en los veranos. Bueno, de todo he sabido que Machín se casó con una sevillana. Entonces, pues se quedaron aquí en Sevilla. Y mi padre pensó, como le propusieron a Machín, fueron una noche a verlo al Casino de la Exposición. Mi padre y Moisés Álvarez, que así se llamaba el socio que tenía mi padre. Fueron una noche al Casino de la Exposición y le propusieron que si le parecía ir bien, porque en el casino no empezaba Machín a cantar hasta la 1 de la madrugada, pasaba muy tarde, pero pues, Sevilla era distinto, se movía de otra forma. Y entonces le propusieron de venir a cantar Alcalá antes de actuar allí, venir por ejemplo a las 11 de la noche hasta las 12:30 y estar cantando aquí, estar actuando aquí y luego se comprometieron con él a ponerle un taxi para llevarlo a Sevilla. Que te voy a decir hasta el nombre del taxista, el taxista se llamaba Vaina. Que era amigo de mi padre también y entraba cuando acababa Machín de actuar, me acuerdo porque eso lo vi yo muchas noches. Machín venía todos los años dos días al año, de las 4 días de feria venía 2, venía el sábado y el domingo. Y venía Machín, aquí no dejaban entrar los coches entonces, pero los dejaban entrar los municipales porque sabía que venían a recoger a Machín. Entraba Vaina con el taxi, se ponía en la puerta y se llevaba a Machín para el Casino de la Exposición. Y ya tuvo mi padre por cierta amistad con él. Y ya te digo que vinieron, eso fue durante varios años. Normalmente el casino traía bonet de San Pedro. Muchas veces que trajo a Bonet de San Pedro y mi padre y el socio traían a Machín como plato fuerte, porque luego después tenían teloneros también. Claro. Habían teloneros que no se llamaban teloneros en aquella fecha porque esa palabra no la conocíamos en aquella fecha, pero venían otros cantantes de menor categoría y que actuaban. Sí tengo que decir que, por ejemplo, la popularidad que tiene ahora Rafael, por ejemplo, pues Machín tenía esa popularidad, esa misma popularidad en aquella fecha. Machín se ponía a cantar en la radio y las mujeres se embobaban oyendo a Machín cantar. Bueno, las mujeres y a lo mejor los hombres también, algunos. Pues, Rafael, bueno, las actuaciones no solamente eran aquí, porque claro, en lo que hemos hablado anteriormente de la cinediscoteca también había actuaciones, o sea que traíais a cantantes también muy conocidos, como por ejemplo... Sí. Hubo varios. Estuvo Paco Gandía, que no era cantante, pero era humorista, estuvo allí en la discoteca, estuvieron los del Río, estuvieron los hermanos Torongo, estuvo el grupo Triana, actuando allí. El grupo Triana vino a cantar, vino a actuar a la Feria de los Palacios, me parece que era el 4 de agosto, me parece que fue el año 76.
y nos propusieron de llevarlo nosotros aquella misma noche también, pues también cantaban, o sea, actuaban en la feria de los Palacios también a las 2 de la mañana, muy tarde, y estaban aquí, pues entonces actuaron ahí en la discoteca Marajoca, actuaron ese día, pero a las 10 de la noche, dieron un concierto ahí, estuvo muy bien. Pero hasta el 77 no tuvimos la terraza. ¿Por qué? Porque antes, en aquella terraza, teníamos un cine de verano. Se llamaba Terraza San Mateo, que estuvo funcionando allí. Y se estrenó la primera película que dimos allí, en aquel sitio, fue La hija de Raya, la primera. Pero claro, vimos que era más interesante ponerle a la discoteca una terraza que no seguir con el cine de verano, porque ya los cines estaban empezando a decaer. En verano ya casi todo el mundo tenía coche y las playas los fines de semana pues tiraban mucho y se iban a la gente, al público a las playas y los cines se quedaban, ya no se llenaban los cines como se llenaban antes. Sí. El tema que para inaugurar la terraza pues tuvimos a Machín allí, contratamos a Machín y con la fatalidad que resulta que fue el último concierto que dio Machín. Machín allí ya en aquella noche recuerdo que se puso un poco indispuesto. Se puso indispuesto que estuvimos a punto de suspender el concierto después de estar Machín allí. Bueno, Rafael, volviendo también un poco al tema cinematográfico, ¿no? Nómbrame, ¿conoces otro cinematógrafo de la comarca? Sí, hombre, claro que lo conozco. Y nos veíamos, aparte de que algunas veces visitábamos el pueblo uno y otro, pero donde más contacto teníamos en las casas de las productoras de películas y distribuidoras. En Sevilla había 40 distribuidoras de cine, de películas, y claro, nos encontrábamos en las oficinas muy a menudo. Me acuerdo perfectamente de Antonio Moreno Bravo, que era el dueño del cine, bueno, él y con sus hermanos, el dueño del Cine Jardín del Viso del Arcón. Me acuerdo de Manuel Ortiz León, que era el dueño del Cine San Javier, de Mairena del Arcón. Vamos, que teníamos contacto, diríamos yo, que a diario. Nos veríamos con mucha frecuencia. Además nos aconsejábamos unos a otros, ¿qué película te ha ido mejor? Pues me ha ido la de Charles Boyer. Pues yo pasaba la de Charles Boyer, yo le decía, pues mira, me ha ido mejor la de Jean Simon, y pasaba yo la de Jean Simon. O sea que tenemos un contacto que sí, porque nos aconsejábamos unos a otros la película que le había funcionado mejor, esa es la verdad. Bueno, y Rafael, también te quería hablar, ¿no? Porque ya así más o menos para seguir hablando del cine, el videoclub. El primer videoclub. Te iba a hablar de otra cosita del cine antes de dejar el cine. El cine no solamente, bueno, el cine se hizo, mi padre lo tenía como negocio para ganar dinero, esa es la verdad. Pero también hacíamos, de vez en cuando hacían mi padre los pinitos. Por ejemplo, todos los años a la cabalgata de Rey Mago, de los Reyes Magos de Alcalá, se le daba un día para la taquilla para ellos. Sí. Y se hacía todos los años. Entonces se hacía en el cine de verano, que tenía más capacidad, tenía más aforo, y funcionó muy bien. Y en agradecimiento, la cabalgata en aquella fecha, el contacto lo tenía mi padre con Francisco Calderón y con Julio García Castellano. Eran los que llevaban el asunto ese en la cabalgata. Y se lo agradecieron porque en el año 68, en 1968, lo sacaron de Rey Mago, como Merchó, a mi padre. Vamos, fue un detalle que nos agradó muchísimo. Mi padre lo hacía sin intención ninguna de que lo sacaran de Rey Mago, sino que ellos eran conocidos, eran todos del pueblo, y dicen, Manolito, ¿por qué no colaboras? Y digo, pues mira, sí, vamos a colaborar. Coges el día que quiero, yo te pongo, el día que quieras, yo te pongo la película y te pongo el local, y la taquilla, se vaya allí uno y ustedes vendéis la taquilla y como queráis. Y efectivamente así fue, y normalmente el público, Alcalá, responde cuando hay una cosa de esa. El cine se llenaba. Bueno, y del cine, ¿no? Pasamos al videoclub. Sí, del cine pasamos ya llegó al el videoclub y fue el primero en Alcalá de Guadaira. Ya en los 80 el cine había bajado bastante, porque salieron más televisiones, era distinto. Y el videoclub, pues yo veía que el videoclub podía ser la continuación de los cines, como así fue en parte, porque los cines no morirán nunca, siempre habrá, en cada ciudad habrá un cine, eso seguro. Pero vamos, que si no había tantos como habían, sino menos. Y el videoclub era más cómodo para el público ver la película en su casa. Y efectivamente monté un videoclub en Alcalá, que fue el primero que tuve, el videoclub Guadaira, en el Barrero,
y después en Sevilla llegué a tener 3 más. Me junté con 4 videoclubs. Los monté porque yo mismo me cambiaba las películas, o sea, porque claro, cuando llevaban las películas 15 días ya en el mismo videoclub, pues ya el público lo había visto, ¿no? Yo tenía 300 películas en el videoclub y si les gustaba, las que se llevaba, las que les gustaba, las que no les gustaba, pues no salían, pero vamos, yo las cambiaba, cada 15 días por la noche, la de uno lo ponía en otro, la de otro en otro, y así fue, y aparte de ello de que compraba películas pues, continuamente. Bueno, Rafael, hablando ya de películas, ¿no? Ya hablando de videoclub, ¿qué te parece si recordamos otra parte, ¿no? de tu trayectoria y si nos vamos al cine? Nos vamos al cine. ¿A ti te gustaría ir al cine ahora, sentarnos en 2 butacas del cine Venga, actual? Vámonos. ¿Nos vamos al cine? Vamos ¿Sí? a dejar un ratito en el cine. Like a summer without sun, you know what's wrong to be with you. I never felt you wanted to, like all those parties without fun, like a summer. Bueno, Rafael, aquí en un cine de la actualidad, ¿no? Que nos encontramos en estos momentos. Estamos en nuestro ambiente. En todo el ambiente total. Y bueno, Rafael, a ver, yo te quería preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu director de cine favorito y tu género de películas favoritas? Pues mira, tengo dos preferidos, uno español, que es Juan Antonio Bardem. No hay que recordar las películas de él, que eran una maravilla. Para mí uno de los mejores directores del cine español. Tenía Bienvenido Mr. Marshall, Los Jueves Milagro, La Escopeta Nacional, El Verdugo, una serie de películas impresionantes, que eran la de Bardem. Y luego después, pues, el cine americano me encanta William Wyler. El que tiene películas, bueno, con Bette Davis hizo varias películas, La Carta, que eran maravillosas las películas, una interpretación de Bette Davis impresionante, y de Ben-Hur, y un montón de películas más que tiene William Wyler, que son todas buenas, todas. Bueno, sabemos, ¿no? que has podido recuperar negativos de muchas películas de las que se proyectaban, ¿no? En los cines de Alcalá. ¿Cómo llegaste a conseguir esos negativos? Porque claro, con tantos años que tenían, pues claro, yo creo que ha tenido que ser una tarea bastante ardua, ¿no? Pues mira, esos fotogramas los tengo yo, igual que el actor de Cinema Paradiso, cuando era pequeño, cuando era niño, cuando empieza la película, que se dedicaba ya a la cabina de cine y recortar los fotogramas que caían al suelo de empalmar la película una con otra, un rollo con otro, los recogía del suelo y lo guardaba, y eso hice yo, guardarlo. Y cuando ya de mayor, cuando apareció el vídeo, pues entonces habían fotogramas que resulta que estaban rodados en mi pueblo. Y de ahí pues fui recogiendo hasta que conseguí pues creo que son 24 o 25 películas las que tengo fotogramas de ellas, que son las que se han expuesto en el museo. La verdad es que una tarea, ¿eh? una tarea bastante pues importante. De ahí ha sido. Bueno, y ahora que nos encontramos aquí en estas butacas rojas, Rafael, que antes, bueno, ni las butacas eran tampoco muy similares. Tampoco eran tan cómodas como hoy en día, claro. Ahí está. ¿Y cómo lo ves, no? El cine en el día de hoy. Cuando tú llegas a un cine, ahora que ha cambiado también la tecnología, ¿no? Sí, ha cambiado bastante. El cine tiene que seguir innovándose, el cine. Yo pienso que llegaremos a proyectar las películas sin pantalla. De hecho, se han hecho ensayos ya de que la pantalla sea una cortina de humo, cubierta de 2 cristales, sí. Y para que sea relieve auténtico, porque el relieve con gafas no termina de arrancar. Primero que es molesto para el espectador tener unas gafas puestas. El cine se tiene que seguir innovándose, porque es que, claro, tiene una competencia férrea, que es el tresillo de casa. Sabemos que hay infinidades de películas en televisión, que no es como en los años 60, cuando empezó la televisión, que había una sola cadena. Ahora, pues fíjate, pues hay la cantidad de televisión que hay, casi todas dando películas. Entonces, pues es una competencia grandísima. Se tiene que seguir innovando. Yo pienso que sí, que el cine se seguirá innovando y el cine no desaparecerá nunca. El cine, tal como es el cine, no desaparece. Lo que pasa es que en la época mía,
Por ejemplo, hablándote de Sevilla, pues resulta que en Sevilla habían hasta 70 cines de verano en los años 60. Eso no volverá a ocurrir. Pero vamos, cines quedarán siempre en las ciudades, seguro. La tecnología, ¿no? La digital, que es la que tenemos Sí, ahora. sí, claro, la digital, claro. Tú, por ejemplo, la época que has vivido ha sido la época más analógica del Sí, cine. claro. Entonces, claro, ¿qué te parece a ti ahora cómo se reproducen las películas? Porque, claro, cuéntame un poco cómo lo reproducías tú, porque, claro, eso es totalmente diferente. Yo te puedo contar de que, por ejemplo, el cine mudo, que aquí uno de los cines que proyectaron más películas de cine mudo, como cine, era la Cantina Escolar, que estaba en el Perejil, justo donde está hoy el aparcamiento. Ahí se proyectaron muchísimas películas de cine mudo, incluso ya ahí el cine empezó a innovarse, porque la Metro en el año 1925 presentó la primera versión de Ben-Hur. Una película de Ben-Hur estuvo en cine mudo, pero la traían con el sistema sincronizado. ¿Qué quiere decir sincronizado? Que siempre en el cine mudo había, lo normal que había era un piano y debajo de la pantalla, y había, o en una de las esquinas, y había un pianista animando la sesión, porque claro, la película, el argumento de la película había que leerlo en los rótulos que salían entre escena y escena, y el animador era el pianista. Pero Ben-Hur venía con una novedad, que fue con un gramófono, de esos tipos de la voz de su amo, esos que eran con una pantalla grande donde salía el sonido, una campana. Y entonces Ben-Hur ocurría lo siguiente, que con la película venían unos discos. El gramófono lo ponían delante abajo de la pantalla. Y había un señor que cuando llegaba a la escena de las galeras, que se oía el remar de los remos, el tambor del que mandaba cómo había que remar, y el agua, el chapurreo del agua, resulta que este señor ponía un disco y se oía todo eso, o sea, el sonido ambiente de las galeras se oía en el disco, y entonces, porque ellos fue una sensación. Igualmente ocurría cuando llegaba las carreras de cuadrilla, quitaba ese disco y ponía otro disco, donde venían el galope de los caballos, el correr de los carros que tenían ellos. Así fue como empezó el cine sonoro. Luego después, el cine, cuando llegó en los años 30, la primera película fue en sonoro, fue El cantor de jazz, que era americana, norteamericana. Ya después pues se innovó. El cine traía el fotograma, traía en la parte derecha del mismo, traía una banda con unas fotografías de unas rayas que traía y unos signos, que cuando pasaban esos signos por el proyector, los proyectores empezaron a salir con la cabeza de sonido, que así se llamaba. Era un artilugio que venía debajo de la ventanilla, donde había una lámpara con un pequeño objetivo, y el rayo de luz de la lámpara lo pasábamos por el objetivo. Y el objetivo pasaba, la banda de la película pasaban esas rayas que traía los fotogramas. Y dentro, en un compartimento que había dentro, pasaba el rayo de luz, pero ya fotografiando, o sea, con las sombras de los signos esos de la película. Entonces había una célula fotovoltaica que convertía esas sombras que le daban de la fotografía de las rayas, los convertían en impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos iban al previo del amplificador, y el amplificador ya pues lo convertía en sonido, o sea, ya tenía potencia para poderse oír en la sala de cine, así como salió el cine, digamos. Y así eso ha sido hasta el final del cine en 35 y en 70, porque en la época del 70 milímetros se le pusieron bandas magnéticas a las películas. Ya la película era más ancha y admitía unas bandas magnéticas, unas bandas tipo a las que tenían los cassettes antiguos, estos que hemos tenido, pues ese tipo de banda era. Pero claro, esas bandas eran pegadas, y ocurría que con la temperatura y con los bucles que había que darle a la película en el proyector se iba perdiendo. Y cuando la película se estrenaba y estaba nueva la película, los primeros pases los admitía sin problema, pero cuando ya la película tenía más pases iba perdiendo la banda de sonido, y siempre traía la banda óptica también. Siempre los productores, los laboratorios, le metían la banda óptica también, porque sabían que al final es que se perdía la banda magnética. O sea que eso ha sido el avance del sonido.
Hombre, ya con la banda magnética ya el sonido era cuadrafónico, estereofónico, muchos tipos que se le daban. Y el Dolby este que también tiene ahora, que hace, Sí, ahora el Dolby ya viene con el sistema este nuevo que tenemos, el digital, que ya ahí sí se puede conseguir más cosas, porque ahí ya no existe prácticamente nada mecánico ni nada con los artilugios que había que dar para dar cine. Luego después, para conseguir la iluminación de la película, el proyector tenía una linterna, que así le llamábamos, con un carro donde dentro iban dos carbones, un positivo y un negativo, con un espejo que proyectaba, o sea, el espejo era cóncavo, y entonces la luz del arco voltaico que se producían con los carbones los proyectaba, estaba con el cóncavo del espejo, estaba preparado para que llegara a la ventanilla donde iba pasando el fotograma para iluminarlo. Así fue. Luego después vino la lámpara xenón. La lámpara xenón era una lámpara con mercurio dentro, que había que encenderla 15 o 20 minutos antes de empezar la proyección para que tuviera toda su iluminación. Y entonces así se proyectaba. Hoy día ya los proyectores vienen con el sistema de lámparas LED, que vamos, eso ya es revolucionario. Bueno, para reproducir las películas en el cine, ¿no, Rafael? Esas bobinas, ¿no? También. Sí, claro, la película venía ahora en bobina, claro, la película, el 35 milímetros, que es lo que usábamos en aquella fecha, pues eran unas bobinas, venían en un saco normalmente, al principio venían bobinas de 300 metros, y entonces venían a lo mejor una película de hora y media, o traía 10 cajas de estas, de cilíndricas, con unos 300 metros cada una. Luego después vinieron, los tiempos empezaron a avanzar y ya en vez de venir de 300 venían de 600, y en vez de venir 10 venían 5. Vamos, no, pues normalmente, esa era una película de 90 minutos, lo que traían eran 5 bobinas de 600 metros. Pues fíjate lo que ha cambiado la cosa, ¿no? De cambiado. tener una bobina que era una lata grande. El proyectar antes era una aventura. Es que había que tener, además de todo eso, había que tener un rectificador para rectificar la corriente alterna en continua. Y ese, bueno, y había que a la bobina para tener una proyección buena necesitaba por lo menos 60 amperes. Buena, si tuviera mucha distancia de la pantalla a la pantalla, había que tener 100. Había que trabajar con y además unas temperaturas que había en la cabina horrorosas. Mucha calor, ¿no? Mucha calor. En verano era horroroso. Fíjate, en verano en Alcalá con 50 grados a la sombra. En verano era horroroso la temperatura como se ponía, pero vamos, luego después ocurría, sobre todo en la época del verano, que las películas las más comerciales eran las que más se pasaban, o sea, las películas de los westerns, los oestes, las películas de aventura, Robin de los Bosques, en fin, todo ese tipo de películas. Con eso te quiero decir que eran las que más trabajaban, y esas trabajaban más, el celuloide se desgastaba más al pasarla. Empezaban a hacer, normalmente las perforaciones se cortaban de tanto pasar por los rodillos, que los rodillos de arrastre eran unos rodillos con unos dientes que entraban dentro de la perforación, y era la que arrastraba la película por el proyector. Entonces, ¿qué ocurría? Pues ocurría que había que, cuando llegaba una película de esas, ya de reprise quiere decir que ya se había pasado en el cine, pero se reestrenaba. Te pasaba a lo mejor el año siguiente porque había sido un comercial, pues venían en tercer grado, le llevamos, bueno, la distribuidora repasaba las películas cuando llegaban allí y te la mandaban repasar, pero vamos, la película si venía en tercer grado, había que meterse en la cabina a cogerle los piquetes para que no se partiera, porque después se partía. Seguro, y entonces, seguro, Rafael, si se partía, y encima se quemaba algo o salía algún fotograma quemado, ¿cómo lo arreglaba? Las películas que se quemaban dejaron de venir en la primera parte de los años 40. Hasta la primera parte, hasta el 45, venían que eran inflamables, pero inflamables como la gasolina, aquello era horroroso. Los proyectores venían y bueno, ya no, porque ya no existen los proyectores ya son piezas de museo, pero en los bombos eran donde metíamos las bobinas. Arriba tenía el bombo de arriba donde iba la bobina cargada con la película, y entonces se metía en una especie que tenía no entraba nada más que la película.
una cajita que entraba la película nada más, que era imposible que el fuego se metiera dentro, y abajo igual. Y si se incendiaba es porque se parara la película en la ventanilla, que se partiera la cinta y se quedara un trocito pegado en la ventanilla, entonces eso era mortal. Y por eso venían preparados así, había que estar muy preparado con las manos así y tirar de la película para afuera, que se partiera y que no intentara nunca pasar para arriba, porque normalmente el fuego luego ocurría era meterle mano al bombo de arriba. Madre Yo mía. tuve suerte y nunca pasó. Bueno, por último, Rafael, ¿no? ¿Qué es lo que añoras de esta profesión? Pues, hombre, de esta profesión se añoran muchas cosas. Una de ellas, ver el cine lleno, con una buena película, el público esperando en la puerta la segunda función porque no cabía en el cine. Eso se añora, la verdad. Y eso pasó muchas veces con muy buenas películas. Sí, bueno, pues Rafael, nosotros lo que vamos a hacer ahora, tenemos una gran pantalla justamente delante de nosotros y bueno, pues aunque estemos dentro de un cine digital, nosotros vamos a despedir el programa viendo unas buenas películas de las que tú habías reproducido en esos años, en los cines de Alcalá de Guadaira, ¿te parece? Me parece bien. Pues muy bien, pues vamos a ver.